Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que siguen esta programación. Padre querido, permita que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Diríjanos, háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica y hoy trabajaremos con el título Juan Bautista anuncia a Cristo. En esta serie, Cristología Apocalíptica, hemos hablado de cómo Dios, a través de la apocalíptica bíblica, le revela al hombre, le revela a la humanidad, las cosas que el hombre no conoce, el hombre no sabe. Todo lo que es el misterio de Dios, todo lo que es el Evangelio, todo lo que tiene que ver con el plan de salvación, Dios lo revela a través de Jesús. En el Antiguo Testamento presentaba tipos que luego se encontrarían con el antitipo que es Cristo Jesús. Dios revela toda la verdad que es necesario conocer, comprender y entender para la salvación y la vida eterna. Por eso la apocalíptica bíblica es importantísima en el conocimiento de los eventos finales. La Biblia nos habla acerca de la escatología o los postreros días, los eventos finales. En medio de la apocalíptica bíblica se encuentra Cristo Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando leemos apocalíptica bíblica, descubrimos a Jesús envuelto en todo este acontecer. Tome su Biblia y vaya al libro de Isaías, los capítulos 24 al 27, Ezequiel capítulos 38, 39, el libro de Daniel capítulo 2 y los capítulos 7 al 12, el libro de Joel capítulo 2 y capítulo 3, Zacarías capítulo 9 al 14, apocalíptica bíblica. Ya hemos estudiado toda esa parte y ahora estamos preparándonos para estudiar Mateo 24, Marcos 13, San Lucas capítulo 17 y capítulo 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el libro del Apocalipsis. En la cristología apocalíptica estamos buscando a Jesús en los eventos finales. Jesús como el centro y la clave de toda esta revelación que nos hace el Santo Libro, para fortalecer nuestra fe, para afianzarnos en la verdad y prepararnos para el día de Jehová, para el día de Jesucristo, para su segunda venida. Hoy, al hablar de Juan el Bautista que anuncia a Cristo, necesitamos preguntarle a Mateo, preguntarle a Marcos, preguntarles a Lucas y preguntarle a Juan. Dos preguntas le haremos a cada uno de ellos. Primera pregunta, ¿quién es Juan el Bautista? Y la segunda pregunta, ¿qué dice Juan el Bautista acerca de Jesús? ¿Por qué es tan importante esto? Cuando usted lee en el libro de Isaías, en el capítulo 40, el versículo 3, se anuncia
que vendría alguien delante del Mesías. Vendría un mensajero, vendría un heraldo, y este heraldo es precisamente Juan el Bautista. En el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice que vendría Elías. En un tema anterior ya mostramos en la Biblia que este Elías es Juan el Bautista, y veremos algunos detalles en la presentación de hoy también. Elías, Juan el Bautista. El nacimiento, la aparición de Juan el Bautista es un acto sobrenatural. Usted recuerda que Zacarías y Elizabeth ya estaban ancianos, eran fieles delante de Dios. Y el ángel se le aparece a Zacarías cuando está presentando el incienso en el templo. Y los detalles que da son sorprendentes al punto que Zacarías se le hizo difícil creer que su esposa Elizabeth, por la edad, tendría un bebé. Pero primero vamos a San Mateo y dejemos que Mateo nos hable. El método que usamos siempre, usted lo sabe, es bíblico, gramático, descriptivo. Es interesante ver lo que Cristo dice de Juan el Bautista. Interesante ver cómo la profecía se cumple en Juan el Bautista. Es importantísimo lo que Gabriel dice a Zacarías acerca de cómo sería Juan. Y llama la atención también lo que Juan dice acerca del Señor Jesús. Vamos al Evangelio según San Mateo y estudiemos acerca de Juan el Bautista. En San Mateo capítulo número 3, los versículos 1 al 4 nos ayudan a entender quién es Juan el Bautista. ¿Por qué estamos, causa y para qué estamos, propósito, estudiando esto? La causa por la que estamos estudiando la cristología apocalíptica, el por qué, es que al estudiar estos temas se cumple lo que Pablo dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no está llenando su cabeza con la Biblia, usted no está recibiendo la fe bíblica. La fe de la Biblia nace en la Biblia, como dice Pablo, Romanos 10:17. La fe es de Jesús. Cristo es el autor y consumador de la fe y estamos precisamente estudiando al Señor Jesús. ¿Para qué estamos estudiando esto? Para que en este tiempo difícil, en estos postreros días, en estos días finales, en este tiempo del fin, nuestra fe se robustezca, se fortalezca, conociendo a Jesús, entendiendo a Jesús, comprendiendo a Jesús. Nuestra vida tiene que estar enfocada en el Señor Jesús. Él inclusive dijo, si yo fuere levantado, a todos trataré a mí mismo. Y fue levantado en la cruz. Y entonces, Colosenses capítulo 2, versículo 14 en adelante, Cristo venció a la muerte, Cristo venció a Satanás, Cristo venció a los demonios, Cristo venció a la maldad, Cristo venció a los reyes y los príncipes, Cristo venció al hombre, Cristo venció a la muerte, Cristo venció a todo el mundo. Pero si no lo estudiamos, si no lo conocemos, si no lo comprendemos, si no lo entendemos, nuestra fe no se fortalece. Y toda la información que nos dicen, que nos refieren, que nos cuentan, se convierte solamente en comentario, en rumor. La fe bíblica no es un rumor. La fe bíblica es un principio de vida que fortalece la vida. La fe bíblica es el resultado de las acciones de Dios. Dios se manifiesta y le da a sus hijos suficientes evidencias para que le crean. ¿Hasta cuándo no me han de creer con todas las señales que he hecho delante de vosotros? Es lo que Dios le pregunta a Moisés. ¿Qué es lo que está pasando? Cristo aún viene a la tierra para que nuestra fe sea robusta, sea firme. Y en este tiempo final tenemos que fortalecer nuestra fe con la palabra de Dios. ¿Quién es Juan el Bautista? San Mateo capítulo número 3, versículo 1 en adelante. Ponga cuidado, por favor. Veremos qué es lo que la Biblia dice y qué es lo que quiere decir. San Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y sigue diciendo la Biblia y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, metanoeo. Metanoeo
el verbo metanoia, el sustantivo, significa cambio de la mente, cambio de los patrones mentales, cambio de la estructura mental, cambio de la mente. Juan está diciendo, cambien sus mentes porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué el reino de los cielos se ha acercado? Porque está presente el rey. Donde está el rey está presente el reino. Y Juan sabe que el rey está presente. Cristo Jesús está en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. Si usted mira el capítulo 4, el versículo 17 del Evangelio según San Mateo, mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 17. Cuando Cristo comienza a predicar, dice Mateo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su mente, cambien su manera de pensar, cambien su manera de ver las cosas, cambien sus pensamientos, cambien sus creencias. Hemos dicho que las creencias, es decir, el resultado de nuestra razón 2 y nuestra razón 1, constituye y hace posible que entendamos quiénes somos en realidad. Hemos dicho también que la razón 2 es el conjunto de conocimientos y experiencias que hemos tenido durante toda la vida. Y que la razón 1 es la capacidad que Dios nos da para aprender lo que no sabemos y sustituir lo equivocado que habíamos aprendido. Esto constituye nuestras creencias. Esto forma lo que en realidad somos. Ahora bien, ¿por qué es tan importante afinar, fijar, afianzar, redescubrir, poner muy en claro a la luz de la Biblia nuestras creencias? Porque las creencias producen los pensamientos. Y esos pensamientos entonces producen las emociones. Y las emociones producen las acciones. Y las acciones producen los hábitos. Y los hábitos forman el carácter. Y su carácter determina su destino. De allí la importancia de conocer, comprender y entender Jesús para que se cambien nuestras creencias y entonces todo el resultado será para nuestra salvación y para la gloria de Dios. Toda la información que estamos compartiendo tiene como propósito, como meta, para que seamos cambiados y transformados. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Pero ese nuevo nacimiento no se produce sino a través de la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Quien inspiró la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Necesitamos conocer, comprender y entender esto. Juan comienza a predicar y lo primero que dice es, arrepentíos, cambien la mente. En lugar de decir yo creo, yo opino, a mí me parece, yo considero, deberíamos decir escrito está, como lo hizo Jesús. Juan se enfocó en la palabra de Dios y Juan nos muestra, en algún momento ya veremos, que él tuvo un encuentro con Dios. El que me envió a bautizar me dijo. Ahora Juan nos dice, arrepentíos, cambien su manera de pensar. Todo el haber cristiano, toda la experiencia religiosa, todo lo que tiene que ver con el plan de salvación, todo lo que tiene que ver con nuestra fe cristiana, tiene como base el arrepentimiento. Cambio de la mente, cambio de los patrones mentales, cambio de la estructura mental, cambio de la mente. Y esto trae como consecuencia un nuevo nacimiento. Forma una nueva criatura y quien lo produce es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, San Juan capítulo 16, versículo 8, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo produce el arrepentimiento, el Espíritu Santo crea la transformación, el Espíritu Santo produce la renovación, el Espíritu Santo produce todo el haber en nosotros. Necesitamos darle la oportunidad a Dios para que lo haga. El reino de los cielos se ha acercado, dice Juan, hablando de la presencia de Cristo en nuestro medio. El Rey Jesucristo, dice Juan, está presente. Y en algún momento veremos cómo él señala a Jesús y le dice, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Y cuando Cristo viene a ser bautizado, veremos en un momento cómo Juan identifica, conoce y reconoce a Jesús, que a pesar de que eran primos, nunca se habían reunido, nunca se habían encontrado. Pero cuando Juan bautizó a Jesús, Juan pudo ver y decir en detalles lo que le había anunciado Dios. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: aquel sobre quien vea descender el Espíritu Santo y posa sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Juan está hablando de una experiencia real, de un asunto personal. La relación de Juan con Dios era un asunto cotidiano, era una experiencia, no un concepto, era una experiencia con el Todopoderoso Dios. Y ahora remata con el encuentro que tiene con Cristo Jesús. San Mateo capítulo número 3, vemos a Juan hablando de la palabra arrepentimiento. Arrepentíos. Cuando usted estudia a Cristo, comienza diciendo arrepentíos. Mateo 4:17. Cuando usted estudia a Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 37-38, arrepentíos. Cuando Pablo habla en el capítulo 17, versículo 30 de los Hechos, arrepentíos. Los apóstoles en Marcos 12:6, arrepentíos. La palabra clave, arrepentimiento. Arrepentíos, dice Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. San Mateo capítulo 3, en el versículo número 2. En el versículo 3 dice Juan: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo nos está diciendo que este Juan el Bautista es nada más y nada menos que el heraldo que anunciaría al Mesías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y mire qué interesante, versículo 1. En aquellos días vino Juan al Bautista predicando en el desierto de Judea. Isaías había anunciado: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Una y otra vez se repite en los evangelios que Juan es precisamente el cumplimiento de esa profecía de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Ponga cuidado, porque el final de este estudio es hacer una comparación interesante entre Juan el Bautista, que anuncia la venida de Jesús, y usted y yo, que estamos anunciando la venida de Jesús. ¡Qué privilegio! Que Cristo pronto volverá. ¡Qué privilegio! Estudiar en Juan, conocer en Juan, experimentar con Juan la gracia de Dios y el santo honor y el sagrado privilegio de ser los heraldos de Cristo ahora en su segunda venida. Juan fue el heraldo en la primera venida, pero usted y yo somos los heraldos de Dios para la segunda venida de Cristo Jesús. En el libro de San Mateo, en el capítulo número 11, Cristo nos habla acerca de Juan. Recuerde que estamos con la serie Cristología Apocalíptica y el título de hoy: Juan Bautista anuncia a Cristo. Y la primera pregunta es: ¿quién es Juan Bautista? Y ahora vemos que él es voz del que clama en el desierto. Pero Cristo habla y nos explica quién es Juan en verdad. En el libro de San Mateo capítulo 11, versículo 7 en adelante, ponga cuidado. Recuerde, el interés del método bíblico gramático descriptivo es mostrar lo que está escrito. Escrito está. No es lo que dice este o lo que dice aquel. No es la opinión de este o la opinión de aquel. No. Es lo que Dios dice a través de su palabra. Hemos dicho que la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. No es cosa de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago. Es cosa de Dios. Y ahora lo que leeremos es palabra directa del Señor Jesús, registrada por Mateo. Capítulo 11, versículo 7 en adelante. Mire qué cosa linda. Dice el verso 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente:
Mateo está relatando que los discípulos vinieron con una pregunta que Juan les dijo. Pregúntenle al Señor Jesús, pregúntenle al Mesías, si Él es el que había de venir o esperamos a otro. Juan está en la cárcel. Y cuando ellos vienen, Cristo le dice, mira, los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres ha anunciado el Evangelio. Se está cumpliendo lo que dice Isaías 61, 1 y 2. Estoy cumpliendo con la misión a la que vine a la tierra. Yo soy el Mesías, soy el Cristo, y estoy cumpliendo con mi misión. Vayan y díganle a Juan, y bienaventurado es el que no haya escándalo en mí. Y ahora, después que se van los siervos de Juan, Cristo comienza a hablar y a decir quién es Juan. Ponga cuidado. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mire cómo se repite. Isaías dice en el desierto. Mateo dice en el capítulo 3, versículo 1, en el desierto de Judea. Y ahora Cristo comienza a hablar y dice que salisteis a ver al desierto. La vida es coherente. La Biblia tiene sentido. Nehemías, capítulo 8, versículo 8, dice que leían claramente en la ley de Dios. Número 2, le ponían el sentido. Y número 3, de modo que entendiesen la lectura. Cristo le va a poner el sentido. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Está hablando Jesús. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y Cristo responde, sí, os digo, y más que profeta. ¿Quién está hablando? Cristo Jesús. ¿Quién sabe más que Jesús? Nadie. ¿Quién lo sabe todo? Cristo Jesús. ¿Es Jesús omnisciente como el Padre y como el Espíritu Santo? Sí. Y ahora Cristo nos está diciendo quién es Juan. Y dice que es profeta. Y dice es más que profeta. Ponga cuidado. Dice Jesús, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Isaías 40, versículo 3. Cristo está confirmando lo que dijo Juan el Bautista, lo que dijo Mateo acerca de Juan, y está confirmando lo que escribió Isaías 43. Cristo está poniéndole el sello. Ese es mi mensajero. Ese es mi heraldo. Él es que anuncia mi llegada, mi venida. Dice Jesús, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Imagine usted lo que Cristo está diciendo. Cristo toma a Juan y lo levanta por encima de Moisés, por encima de Elías, por encima de Daniel, por encima de Job, por encima de Noé, por encima de todo el mundo. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y dice el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, dice Jesús, él es aquel Elías que había de venir. Quien está hablando es Cristo Jesús. Recuerde que estamos tratando la serie Cristología Apocalíptica. Estamos descubriendo a Jesús en los eventos finales, en los postreros días. Estamos conociendo a Jesús. Y ahora quien está en la mesa, quien estamos estudiando es a Juan el Bautista, porque antes de estudiar Mateo 24, la entrada en el Nuevo Testamento a la Apocalíptica Bíblica, antes de hacerlo, necesitamos ver todos los perfiles de Jesús y necesitamos ver todo el entorno, la circunstancia que envuelve en la presencia de Jesús. Y estamos mirando ahora que Juan el Bautista, un milagro de Dios, Juan el Bautista, el heraldo de Dios, Juan el Bautista, el que anuncia a Cristo Jesús, está siendo reconocido por Jesús como un grande entre los grandes o el más grande de los grandes. Cristo está diciéndonos quién es Juan el Bautista. En el capítulo número 17, Cristo vuelve a la carga diciéndonos quién es Juan. Recuerde, el estudio consiste en ver en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan dos preguntas. Primera pregunta,
¿Quién es Juan el Bautista? Segunda pregunta. ¿Qué dijo Juan acerca de Jesús? Estamos con la primera pregunta en San Mateo y estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia se explica a sí misma. Bíblico, ¿qué dice la Biblia? Gramático, ¿qué significan las palabras de la Biblia? Descriptivo, ¿cómo la Biblia se explica a sí misma? San Mateo capítulo 17, versículo 10 en adelante, dice el verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Recuerde que ya leímos en el capítulo número 11, versículo 14, y si ustedes quieren, este es el Elías que había de venir. Ahora los discípulos le hacen una pregunta directa. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Comprendieron. Recuerde, conocer, comprender y entender. Conocer, recibo la información. Comprender, soy capaz de explicar, de compartir, de predicar, de enseñar, de instruir la información que recibí y entender vivo la información que ahora comprendo. Ahora comprendieron lo que conocían. Ahora comprendieron que ese Elías que había de venir es Juan el Bautista. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién está diciendo, quién es Juan el Bautista? Cristo Jesús. ¿Quién está explicando a Juan el Bautista? Cristo Jesús. ¿Quién está dando la información fidedigna y clara? Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando nosotros seguimos buscando, encontramos algunos detalles interesantes. Por ejemplo, en el capítulo 11 de San Mateo, mire lo que dice el versículo 18. Dice Mateo 11, 18. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Juan el Bautista en la boca de Jesús. Cristo hablando de Juan el Bautista. En el capítulo número 3 de San Mateo, los versículos 5 y 6 nos ayudan un poco más para la respuesta a la pregunta ¿quién es Juan? Dice Mateo 3, 5 y 6. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan viene a cumplir la misión y la multitud de Jerusalén y de las zonas aledañas muestran que es un profeta de Dios que presenta la palabra de Dios y la gente le cree. La gente viene y recibe el mensaje de Juan. Juan viene como el precursor de Cristo Jesús. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué dijo Juan acerca de Jesús? Recuerde que el título de esta presentación es Juan Bautista anuncia a Cristo. Amigo, amiga, es bueno poner muy en claro que estamos tratando con Dios, estamos tratando con Jesucristo, estamos tratando con el Espíritu Santo. Esto no es un asunto humano, es un asunto de Dios. No es un asunto secular, es un asunto espiritual. Es saludable que cuando nos aproximamos a Dios lo hagamos con toda la reverencia posible. Cuando estudiamos su palabra, le pongamos lo mejor de nuestro ser para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros y hacer y obrar en nosotros y con nosotros lo que Dios quiere hacer. Mire ahora qué interesante se pone esto. En el capítulo 3 de San Mateo, los versículos 11 hasta el versículo 15, mire todo lo que dice. San Mateo capítulo 3, versículo número 11. Dice el verso 11. San Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan está consciente,
Juan sabe quién viene. Juan sabe quién es Cristo Jesús. Y dice Juan, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Llama la atención la humildad de Juan. Él dice, yo no soy digno de llevar ni siquiera su calzado. Él es tan grande, tan poderoso. Él es tanto que yo ni merezco cargarle las sandalias. La gente no entendió a Juan. Todo hombre o mujer que lleva el mensaje de Dios tiene que prepararse para no ser entendido. Cuando hablemos en el Evangelio según San Juan acerca de quién es Juan el Bautista, vamos a encontrar una palabra griega muy interesante que dice que Juan clamó. La idea de que clamó, clamar, significa que presenta su verdad, la verdad que le entregaron, la verdad que tiene que darle a la gente, la presenta de una manera consciente de que habrá dos grupos. Un grupo que la aceptará y un grupo que la rechazará. Y la rechazará con tanto ardor que estarán dispuestos aún a matar para que esa verdad no se difunda, no se disemine. Todos los hombres y las mujeres de Dios, cuando claman, cuando presentan la palabra de Dios, ocurre el mismo efecto. Así le pasó a Juan el Bautista y terminó muerto, decapitado. Así le pasó a Jesucristo y terminó crucificado. Así le pasó a Pedro y terminó crucificado. Así le pasó a Pablo y terminó decapitado. Así le pasó a Esteban y terminó apedreado. Así le pasó a Andrés y terminó crucificado. Y si usted está consciente, sabe, como dijo Cristo, mi reino no es de este mundo. Si usted se quiere acomodar en este mundo, si se quiere acomodar en esta tierra, entonces usted no ha comprendido bien el mensaje. El Señor Jesús promete, y lo dice en forma muy clara, y me gusta porque está aquí cerquita en Mateo capítulo 19. Sí, es cierto que Dios bendecirá, es cierto que Cristo bendecirá, es cierto que el Señor estará presente, pero no evitará ni quitará las pruebas y las dificultades que vendrán como consecuencia de su fidelidad, de su entrega, de su arrojo y su dedicación a Dios. En el capítulo 19 de San Mateo, versículo 29, dice Cristo, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El Señor promete sus promesas, pero no quitará las pruebas y las dificultades. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Pero lindo cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él no evitará que crucemos por el valle de la sombra de muerte. Y aun si morimos, como murió Juan el Bautista, si morimos, como murió Pedro, como murió Pablo, como murió Andrés, como murió Esteban, como murió Santiago, y aun si morimos, como murieron los mártires, nosotros no moriremos para siempre. No importa cuán dura, cuán terrible sea la prueba, lo hermoso es saber que el Señor está con nosotros. Juan en la cárcel murió, pero murió para la gloria de Dios. San Mateo capítulo 3, versículo 12. Dice Juan, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá en su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Cuando usted lee el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, descubre cómo Cristo sale con una hoz aguda para cosechar. Viene a cosechar. Pero como él dice en la parábola del trigo y la cizaña, primero cosechan la cizaña, la atan en manojos y la queman. Aparece en el capítulo 14 una escena interesante de un ángel que viene a cosechar también. Pero Cristo cosecha el trigo y lo prepara
para llevarlo al reino de los cielos. Amigo, amiga, esperamos en el nombre del Señor que usted sea trigo, que su servidor sea trigo y que seamos llevados al reino de los cielos. Su aventador está en su mano. Dice aquí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan Bautista sigue diciendo, entonces, dice el versículo número 13, Mateo capítulo 3, versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y ponga cuidado, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan reconoce la superioridad de Jesús. Juan reconoce que no es digno ni merece bautizar a Jesús. Juan se aturde al ver que Jesús viene para que él lo bautice. ¿Cómo bautizar a un ser tan puro, tan santo, sin pecado? Y ahora la respuesta de Jesús es tan profunda. Es una respuesta tan increíblemente profunda que aturde a Juan. Pero Jesús le respondió, deja ahora, o Juan, estate tranquilo, o Juan, vamos adelante, o Juan, tú no entiendes lo que está pasando, o Juan, mira, avancemos. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. En otras palabras, Juan lo bautizó. Cumplamos toda justicia. La justicia de Dios se manifiesta de dos maneras. Se manifiesta en una forma punitiva, castigadora y destructora para los malos, los que hacen daño a su pueblo. Pero también se manifiesta de una manera redentiva, redentora, justificadora, salvadora, para aquellos que aman a Dios. Cristo entonces, para que nadie tenga excusa, participa del santo bautismo para darnos el ejemplo y el testimonio. En el Evangelio según San Juan, Cristo dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Juan nos habla de Jesús. Juan nos cuenta su experiencia con el Señor Jesús y veremos esos detalles en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Juan el Evangelista hablando de lo que dijo Juan el Bautista y su experiencia con el Señor Jesús. San Mateo nos plantea estas dos preguntas en la manera como hemos visto. Nos plantea en forma clara, número 1, que Mateo nos presenta las evidencias acerca de quién es Juan. ¿Quién es Juan? Juan es el heraldo de Cristo Jesús de Isaías 40, versículo 3. Juan es aquel profeta y más que profeta que anunciará el Señor Jesús, porque es nada más y nada menos que el que anuncia la entrada de Cristo en este tiempo. Después de 400 años de silencio, periodo intertestamentario, Juan viene y rompe el silencio diciéndonos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí con nosotros. El Rey, el Señor Jesús, está presente ahora en la tierra. Con este anuncio de Juan comienza la era cristiana. Ya no es una profecía, ahora es una realidad. Ya no es un tipo, ahora es un antitipo. Ya no es un anuncio, ahora es una verdad que estamos viviendo. Cristo ya está caminando por la tierra. Juan nos anuncia que ya el Mesías, que ya el Rey, que ya el Señor, el Creador, el Dueño, ya entró, ya está presente, comienza su trabajo. Qué privilegio usted y yo tenemos de anunciar que Cristo viene pronto, de anunciar la entrada de Cristo otra vez a este mundo en una forma visible y clara. Cristo caminó por las calles de Judea, Cristo caminó por las calles de Nazaret, Cristo caminó sobre esta tierra, Cristo se presentó, fue una persona real, vivió, compartió, experimentó las mismas cosas que experimentamos los seres humanos. Sufrió hambre, cansancio, sufrió el rechazo, el repudio de la gente, fue enfrentado,
Jesucristo vivió una experiencia en la tierra. Y como dice en el libro de Hebreos, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Imagine usted la sabiduría infinita aprendiendo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de todo, aprendiendo. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y ahora se encuentran Juan y Jesús. Y ahora, nada más y nada menos, Jesús le pide a Juan que por favor le bautice. En mi vida he bautizado mucha gente y he tenido muchas experiencias interesantes e increíbles en algunos bautismos. Usted no se imagina cuántas cosas suceden dentro de un bautisterio. Imagínese usted tener que bautizar a una persona que está dentro de la pila, pero lamentablemente el demonio se resiste en salir. Y usted intenta sumergir a la persona y la persona no se quiere sumergir. Y la persona se le queda flat encima del agua y se rompe ese principio de que en el agua los cuerpos se sumergen. Y tener que orar. Y una multitud mirando ahí afuera y empezando a alarmarse porque la persona no baja. Y tener que orar y hablarle al demonio y subirse encima de la persona y bajarla en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, nada más y nada menos, Juan ve a Jesús, que viene para que lo bautice. Me imagino el aturdimiento de Juan. ¿Cómo? Pero eres tú que debería bautizarme a mí y no yo a ti. Y el Señor Jesús, de una manera muy humilde, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todo el vastísimo universo, el que sustenta y sostiene todo, con un espíritu tan humilde, decirle a Juan, deja ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Yo vine a mostrar quién es el siervo sufriente. Yo vine a vivir y a padecer para pagar el precio del pecado. Juan, no me interrumpa, por favor, el cumplimiento de mi misión. Amigo, amiga, hermano, hermana, necesitamos leer más la Biblia para que se afine nuestra vida espiritual, para que se ilumine nuestra mente, para que se aclare nuestro prefrontal y salgamos de vivir en automático para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Inspirados, iluminados por el Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos de la Biblia. Mateo, como lo hace Marcos, como lo hace Lucas, como lo hace Juan, nos habla acerca de Cristo Jesús. Llama la atención cómo el Señor Jesús hace énfasis en la vida de Juan. Dice la Biblia en el libro de Job, versículo 6, y en el capítulo 2, versículo 1, que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor. Y qué hermosas las palabras del Señor cuando dijo, ¿de dónde vienes?, le pregunta a Satanás. Y Satanás le dice, de rodear la tierra y andar por ella. Y entonces Dios le dice, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro varón como él, temeroso de Dios, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios hablando acerca de Job. Ahora es hermoso ver a Jesús hablando acerca de Juan. Me llama la atención los detalles que Cristo da acerca de la vida de Juan. Y la maravillosa, referencia del Señor Jesús con relación a Juan en el capítulo número 17,
cuando el Señor Jesús enfatiza de una forma hermosa y tierna, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino. Jesús refiriéndose a Juan el Bautista como el Elías que Dios había anunciado que vendría a la tierra. En Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, mire cómo dice Dios. Y ahora cómo Cristo confirma que Juan es ese Elías. Malaquías capítulo 4, versículo 5, versículo 6 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes que todo acabe, enviaré el profeta Elías. Y ahora dice el Señor Jesús, Juan es el Elías. Por eso en el versículo número 13 de San Mateo, San Mateo capítulo 17, me gusta el 12 donde dice, mas os digo que Elías ya vino. Y en el capítulo número 3, mire usted cómo dice el Señor Jesús. Llama la atención ver la manera hermosa, San Mateo, capítulo 11, versículo 14. Cristo confirmando que Juan el Bautista es el Elías. San Mateo capítulo 11, versículo número 14. Dice el versículo 14. 11, 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Cristo hablando de Juan el Bautista. Hermano, amigo, amiga, hermano, hermana, qué hermoso debe ser que Cristo hable de usted, que Cristo hable de mí en esos términos. Esta persona es. Qué hermoso ahora que estamos esperando la segunda venida de Jesús, que el Señor Jesús hable de usted como ese Elías que tiene que anunciar la venida, ese Elías representado también en Juan el Bautista. Juan el Bautista anunció la venida de Jesús, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya el reino de los cielos está entronizado, está reinando. Desde que Cristo el Rey vino a la tierra, desde que Cristo el Rey venció, ahora estamos viviendo en el reino de Dios, en el reino de la gracia, en el reino de Cristo. Cristo es el Rey. Cristo venció, Cristo triunfó. Estamos esperando para que la gente se entregue y entonces en las nubes de los cielos se manifestará el gran Rey, nuestro Señor Cristo Jesús. Aceptemos, amigo, amiga, hermano, hermana, este papel maravilloso, esta experiencia gloriosa, esta misión gloriosa de anunciarle a la gente que el Señor Jesús viene pronto por segunda vez. ¿Acepta usted darle derecho legal espiritual a Dios para que el Santo Espíritu venga a su vida, le cambie y le transforme, le habilite y le capacite con los dones espirituales para anunciar este mensaje de salvación al mundo? ¿Acepta usted ser un embajador o una embajadora del Señor para que en nombre de Cristo, como dice el Padre Celestial, le anunciemos a la gente, reconciliaos con Dios? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, aceptamos el desafío de anunciar la segunda venida de Jesús. Padre Celestial, le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Dueño. Nos rendimos a usted. Únjanos con el Espíritu Santo como lo hiciera con Juan el Bautista. Haga de nuestra vida y con nuestra vida su voluntad. Y Señor, que nuestro testimonio anuncie a la gente que somos ciudadanos del reino de los cielos y no más ciudadanos de esta tierra. Que nuestra vida refleje que tenemos nuestra ciudadanía en la patria celestial. Que nuestro empeño, nuestra dedicación, nuestro interés de anunciar la venida de Cristo Jesús despierte a la gente antes que sea demasiado tarde. Y ellos y ellas escuchen el mensaje, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, en su mano nos entregamos, diríjanos y cuídenos, acompáñanos y protéjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.